Pues Bien. la única que de pronto puede faltar, profe, es Julie, que ha tenido como conveniente en la finca para conectarse y eso, que eso lo mandó a decir con la profesora, a la Ah, profesora sí, Magda, a sí, la sí, profesora sí, sí. Diana, que ha Sí, sí, tenido Sí, mucho porque conveniente llovió para mucho, entonces tiene aguacero. dificultades. por eso es que yo también estoy con tanta dificultad para conectarme. Sí, Todos, eso está muy todos. berraco. Mm, que la lluvia todo lo entorpece. Bueno, entonces vamos a compartir aquí pantalla para que comencemos la clase de hoy. Bueno, hasta la semana pasada trabajamos, es que yo minimizo acá, trabajamos la discriminación. Entonces, oyeron que ya llegó la mazamorra. ¿Quién quiere comprar mazamorra? Mi hermano mantiene mamado todos los días cantando, diciendo lo mismo. Bueno, hasta la semana pasada trabajamos la discriminación, las clases de discriminación, y eso es lo que ustedes me deben enviar acá. Entonces, ¿qué ha generado? Todo eso que ha generado en el mundo, la discriminación, sobre todo la discriminación social, la estratificación, que es la división de la sociedad en estratos sociales. Entonces, que tenemos, mire que en las cuotas de servicio nos llegan estratos, o sea, usted pertenece a un grupo social humano, de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tenga. Entonces, eso ha generado que en el mundo, pues desgraciadamente, se generen también muchas cosas y muchas divisiones. El tema que nos compete hoy tiene que ver algo relacionado con eso, o sea, es una secuencia de temas que venimos trabajando, que vamos a trabajar en este en este grado, que es básicamente mucho trabajo social, el trabajo social. Lo que nos compete hoy es, vamos a realizar un resumen, o sea, que lo que vamos a, en sí el DBA es realizar un análisis, o sea, ustedes deben hacer un reconocimiento de los movimientos sociales que aparecieron en el siglo XX. Recordemos que hasta el siglo XX se vinieron a dar los derechos de la mujer, los derechos pues de las personas, porque solamente se le ejercía derechos a los hombres hasta los 21 años y luego cambia que nos dan la posibilidad, espérate, que nos dan la posibilidad, Natalia ya entró. Ven, yo miro la sala de quién me falta. Gisela también, listo, ya la acepté a Gisela. Bueno, entonces llega un momento determinado en que las mismas sociedades empiezan a exigir una igualdad social. Y en el año de 1964, o sea, un año después de que yo nací, o sea, ya hace sus buenos años, en Colombia surgió el primer movimiento estudiantil. Vamos a estudiar 3 movimientos: el campesino, el estudiantil y el obrero. El obrero lo quiero dejar para la última clase, o sea, son 3 clases. Hoy vamos a comenzar con el estudiantil. Resulta que en Santander, los santanderianos se han caracterizado por tener un carácter muy fuerte, ¿cierto? Eso lo hemos sabido toda la vida, los hombres y las mujeres han sido como muy aguerridos, tienen un carácter más bien como fuerte, y allá, por ejemplo, en Santander, se generó el primer movimiento independentista de Colombia. Sabemos que el movimiento comunero fue el primer movimiento que se generó en Colombia antes de llegar pues, el proceso libertador con Simón Bolívar, pero hubo un movimiento de insurrección. Insurrección significa que es buscando libertades, protestas en contra del mal gobierno, porque en ese entonces la iglesia y el virrey, quien reinaba en el reino de Nueva Granada, estaba cobrando impuestos muy altos al tabaco y a la parte del licor. Entonces la gente se empezó a enojar porque realmente ya no estaban ahogados, estaban vueltos añicos económicamente, y nada pues el gobierno no les daba ninguna posibilidad sino de recibir dinero, prácticamente de ahogarlos. Entonces nace el movimiento de insurrección en contra no del rey de España, porque ellos nunca estuvieron en contra del gobierno español, de la monarquía española, sino en contra del mal gobierno. A diferencia de la campaña independentista que empezó
con Simón Bolívar, que ellos estaban era en contra del gobierno español, o sea, terminar con la monarquía. Entonces, ¿eso qué generó? Entonces, ¿por qué le estoy hablando de eso? Pero usted lo que está hablando, porque es que esto tenemos que tener como un retroceso histórico de ver por qué se generó en 1964, casi 200 años después, un movimiento en la UIS, que la UIS es la institución universitaria de Santander. Entonces, allí los estudiantes por primera vez se levantaron en contra, exigiendo sus derechos como estudiantes. Entonces, 28 estudiantes, sí, 28 estudiantes se desplazaron por todo Colombia a pie y exigieron en Bogotá. Pero entonces me gustaría mucho que leyéramos el documento, leerles el documento e irles como ampliando el tema para que ustedes tengan como una idea histórica de cómo han sido los movimientos de izquierda, porque son movimientos de izquierda. Movimientos que han estado en contra del sistema capitalista. Ya vimos el sistema capitalista, ya ustedes saben que nosotros estamos gobernados por un sistema capitalista salvaje, que se le llama así porque lo que le interesa es la inversión de capital privado por Profe, encima del... perdón. ¿Qué hubo? Eso es lo que estamos de pronto pasando este país en este momento con la captura de Uribe. Claro, no, O sea, lo podemos comparar con eso, porque es que los que lo están tratando de acabar con el Centro Democrático y con el grupo, lo que es del Senado, pues del doctor Uribe, es eso. O sea, porque ellos son derechistas. Y el que está acabando eso es este man de Iván Cepeda, que es de izquierda, y él ayuda mucho a lo que usted en este momento está diciendo. Lo que pasa es que a Uribe se le volteó el Cristo. Uribe fue por lana y salió trasquilado. Por lo mismo que él acusó a Cepeda, por eso mismo lo están acusando a él. Porque es que él supuestamente le estaba, pues estaba poniendo en tela de juicio a Cepeda, que era que estaba comprando gente para que cambiara sus versiones, y resulta que no, que era al contrario, que era Álvaro Uribe. Pues eso no está comprobado, no se puede dar como un hecho, porque ustedes saben que en Colombia, hasta que a una persona no se le compruebe, nadie es culpable. O sea, no podemos estar con la mentalidad de que Álvaro Uribe es inocente, que es culpable. No, Sí, normal. él tiene derecho a su defensa, y que hay dudas, y que hay Sí, pruebas, y que hay muchas cosas. simplemente está haciendo un comparativo referente a lo que usted estaba comentando. Sí, sí, no, Mm, y tiene toda la razón. Y es que eso se trata, que comparemos el pasado con el presente, para que miremos que la historia en Colombia, la historia social en Colombia, no es muy diferente. O sea, cambian las generaciones, cambian, cambian las épocas, pero en sí él sigue prevaleciendo el mismo sistema, el sistema capitalista y el sistema de derecha. Entonces aquí fue cuando empezaron a nacer, desde el 64, pues nació el primer movimiento prácticamente de izquierda, no con la idea de ser de izquierda. Ellos empezaron, el movimiento lo empezaron simplemente exigiendo, que vamos a ver ahorita qué pasó, 28 estudiantes, y luego eso fue tomando unas connotaciones diferentes, y con el paso del tiempo, pues ustedes saben que los grupos en las universidades, donde están los grupos fuertes de izquierda, ¿cierto? Y que lo que hablamos de paros de la Nacional, de la de Antioquia, de la universidad, las grandes universidades públicas. Estoy hablando de la educación pública, porque una cosa es la educación pública y otra es la educación privada. Entonces estoy hablando de la UIS, que es una universidad pública manejada y auspiciada por el Estado. Entonces vamos a mirar. Desde hace décadas los jóvenes han abanderado las luchas a favor de la transformación del sistema educativo social en el país. La injerencia de los estudiantes en los cambios políticos y colectivos nacionales ha sido y seguirá siendo de gran valor, recalcó el jurista Alejandro Venegas Franco en un encuentro del movimiento estudiantil en la Universidad del Rosario. Entonces, eso fue más o menos en el año de 1976 que este jurista
Hoy en día pues ya es una persona de edad. Él hace parte de la Corte Suprema de Justicia. Este jurista pues recalcó de que los estudiantes pues, también han aportado en este proceso de cambio social que el país ha venido buscando, pero que no lo ha logrado hasta el momento. Una influencia que no ha mermado con el paso de los años. En 1916, la capacidad de movilización de estos jóvenes se hizo especialmente notoria tras la victoria del no en el referendo por los acuerdos de paz. ¿Se acuerdan que iban a hacer un referendo para preguntarnos a nosotros, al pueblo, si estamos de acuerdo con los procesos de paz, bueno, toda esa carreta? Y ellos, el movimiento estudiantil universitario fue el que digo, pues, ¿para qué van a acabar con todo? A gastar más plata, a gastarse toda millonada para preguntarle al pueblo si igualmente aquí se hace lo que el gobierno diga. Entonces ellos lograron tumbar eso y ese plebiscito y no se pudo llevar a cabo. Entonces, su incidencia y liderazgo en la convocatoria de las marchas por la paz que inundaron el país evidenció que el movimiento estudiantil todavía está vigente. O sea, es un movimiento que no ha muerto, que todavía tiene mucha fuerza, que constantemente hemos visto, que hasta hace poco hubo esos paros, ¿se acuerdan cuando empezó la reforma, este señor quería hacer la reforma económica del país? Entonces los estudiantes fueron los que generaron una cantidad de movimientos y que han influenciado también mucho en que no se lleve a cabo muchas cosas. Entonces, ¿cómo fue esta historia? Entonces es muy interesante remontarnos al año de 1964, o sea, alrededor de 56 años. Colombia entera fue testigo de cómo la determinación de 28 alumnos, sin mayores pretensiones que la de reivindicar ciertas insatisfacciones con el manejo de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, por parte de las directivas fueron capaces de catalizar el descontento de miles de personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Entonces, de aquí es donde empieza ese movimiento. Los jóvenes salieron en la mañana del 7 de julio de ese año desde Bucaramanga, con el objetivo de recorrer casi 500 kilómetros a pie hasta la capital del país. Un éxodo que fue cobrando fuerza a medida que la caminata zumbaba pasos y departamentos, por donde pasaban los lugareños de Santander, Boyacá y Cundinamarca se agolpaban a los pies del asfalto para apoyar su causa. La prensa local empezó a hacer eco de la noticia y obligó a los grandes medios nacionales a registrar el hecho entre sus páginas. A ellos se les empezó a conocer como los comuneros del siglo XX y a su peregrinaje la Marcha del Triunfo. Recuerden entonces por qué hice, ya entienden por qué hice esa introducción de los comuneros. Porque ellos básicamente, el carácter aguerrido, libertador y exigente del santanderiano se ha caracterizado a nivel y ha tenido que ver mucho con todos estos movimientos socialistas, libertadores del país. Los comuneros fueron los primeros que luego pues se reunieron con el virrey de ese entonces y con el cardenal y los engañaron y luego los mataron bueno, y los asustaron, pero a estos no, a estos nuevos estudiantes en esta época, estos sí llegaron hasta la Plaza de Bolívar, exigieron. Ay, Magda envió una cosa, pero yo ahora no la puedo compartir con el grupo. Qué pena. Se demoró mucho. ¿Qué hubo una reunión? ¿Qué hubo? Le hago una preguntita. Sí. Porque yo sé que el tiempo es muy corto pues por esto y hay que aprovecharlo. Entonces, o sea que el resumen es solamente de los alumnos y campesinos. No, solamente hoy solamente va a ser de los los alumnos. alumnos. Sí, hoy solamente. O sea, se hace el resumen hoy y se manda hoy mismo y queda pendiente para dentro de 8 días el de los campesinos. Sí, hacen el Listo, para listo. entre 15. O sea, Listo, listo. este es para, lo que usted hace todo y no. En esta
lo importante es que, o sea, saquen lo más esencial de esto, ¿sí? Sí. Saquen lo más esencial. Si ustedes lo quieren ampliar también, o si quieren buscar otra bibliografía, que también hay mucha, pueden hacerlo, ¿cierto? Pueden Ok. ampliar el tema. Pero yo básicamente estoy atendiendo al DBA, a que ustedes identifiquen el primer movimiento, los primeros movimientos que hubo en Colombia, el año y cuáles fueron los movimientos que hubo a nivel de insurrección Oh, campesina, estudiantil y obrera en Colombia. Dejo el obrero de último porque ese es el más importante, ¿cierto? Porque eso es una época, porque ellos siguen siendo los que generan los famosos sindicatos, que siguen todavía ellos muy los en los vida. que generan el dinero en el país. O sea, Claro, los que regulan la burguesía, el movimiento claro, burgués, el movimiento capitalista del sí. país. Bueno, entonces continuamos. ¿O alguna otra pregunta, compañeros? Hasta acá No, queda profe, claro. Hasta queda yo claro el lo tengo movimiento. claro. Sí, 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 y señor. los profe. compañeros también. Es interesante Sí, saber, profe. es interesante conocer la historia, porque un pueblo que no conoce su historia irremediablemente está condenado a repetirla una y otra vez por sus errores de conocerla. Entonces, cuando uno conoce la historia, puede entrar a corroborar y puede entrar a corregir muchas cosas que en un momento determinado se pueden repetir. Miren que seguimos repitiendo la misma historia, entonces, pero es que eso no es nada diferente de lo que pasa hoy en día, lo que nos está contando. Sí, desgraciadamente, por eso es que la estamos repitiendo, porque no conocemos nuestra propia historia. Bueno, el 21 de julio alcanzaron la tan ansiada Plaza Capitalina, de acuerdo con el estudio La Marcha de los Estudiantes de 1964, un hito del movimiento estudiantil en Colombia, elaborado por el profesor Álvaro Acevedo Tarazona. Cerca de 500.000 personas lo recibieron en las inmediaciones de esa enclave ícono con flores y pañuelos blancos. Imagínense cómo sonaría ese movimiento de estos jóvenes, estos 28 jóvenes, que sin muchas, como dice al principio, sin muchas pretensiones, lograron llegar y cambiar totalmente las condiciones de las universidades, porque ellos fueron los que abrieron la brecha y cambiaron, que al final veremos que han cambiado totalmente cómo se manejaban las universidades hasta esa época, que era muy de derecha y muy hacia la burguesía y muy hacia a los intereses de los que manejaban las universidades. Muy parecido a lo que está pasando hoy en día con EPM. O sea, lo que está pasando con EPM, que son la gente de la élite, porque ustedes ya se dieron cuenta, yo sabía que había una junta directiva, pero yo no sabía que esa junta directiva era gente que prestante de la sociedad, o sea, son en sí capitalistas, multimillonarios, gente de la sociedad. No me van a decir a mí, Juan Diego Rendón, venga, aparte usted que es maestro, que no hay representatividad de la clase, de las clases inferiores. O sea, ¿qué es la junta directiva de PM? Los ricos que manejan y nos están regulando los servicios públicos a todos nosotros. O sea, este movimiento también hizo en esa época lo mismo. Ya vamos a mirar, vamos a llegar allá. Bueno, a su regreso a Bucaramanga y tras largas conversaciones entre los representantes de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y la directiva, se levantó la huelga estudiantil, que ya zumbaba 2 meses y que había sido el detonante de la movilización de los 28 jóvenes. Se acordó dar mayor representación de las asambleas estudiantiles en la toma de decisiones, mejoramiento de la calidad y eficiencia del profesorado, respeto a la libertad de cátedra y expresión y una reforma de los estatutos generales de la universidad, entre otros, que eso no fue solamente con la UIS, que eso también tuvo repercusión en todas las demás, en la nacional, en la Antioquia, en todas. Bueno, abanderados del camino. Vamos a mirar acá. Sigo acá. Los historiadores indican que el movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de esta índole en la historia de Colombia, no solo porque involucró a casi todas las universidades públicas. En el 71, ¿se acuerda que hubo un paro muy grande? No sé si ustedes se acordarán, que salieron también los maestros, fue un paro como de 3, 4 meses, que movilizó grandes masas, grandes cantidades de masas, tanto en estudiantes,
estudiantes, como en obreros, como campesinos, pero hubo un movimiento muy grande que fue de carácter nacional. No solo porque involucra casi todas las universidades públicas y privadas, sino porque fue la primera vez que una protesta de estudiantes logró congregar a otros sindicatos y gremios bajo una misma consigna. O sea, no solamente se congregaron los estudiantes, sino también los maestros, los obreros, los campesinos, los afrodescendientes, todo, por una educación nacional científica y de masas. Yo me acuerdo todavía de eso. Me acuerdo de eso que fue tenaz, que nosotros, fue hace muchos, muchos años. Por una educación nacional científica. Bueno, aunque las protestas iniciaron en enero de ese año, el hecho que desencadenó el paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato, el 26 de febrero, de 20 personas en la Universidad del Valle, durante una manifestación reprimida por el ejército. A partir de ese momento se sucedieron los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública de las grandes universidades del país, como la Nacional, la del Cauca y la de Cartagena. ¿Sí? Entonces miren que eso no ha sido gratuito. O sea, hoy todavía en día vemos cómo el ejército, cómo la policía, cómo el ESMAD trata de reprimir las universidades, trata de reprimir los derechos de los estudiantes, pero que ellos no se dejan. Ya hoy en día no hablamos solamente de la UIS, que fue el primer movimiento en el 64 y del 76, que también hubo otro movimiento muy grande, sino que en estos momentos ya ha generado que las universidades no se quedan calladas. Los primeros que empiezan cuando se va a hacer una reforma en la Constitución, se va a hacer una reforma política, cuando se va a hacer una reforma económica, inmediatamente los estudiantes, las universidades salen junto con los demás sindicatos, los demás gremios. Yo cuando salgo a paro, a mí me encanta cuando voy a paros, a esos paros que lo podíamos hacer presencial antes de la pandemia, que el último paro me acuerdo, la cantidad de estudiantes que uno ve de universidades movilizándose por las calles de Medellín es impresionante. Pues de bachilleres, de universitarios, pues hasta de estudiantes de primaria y sus padres de familia. Quiere decir que la gente ya no traga entero. Pero eso no fue gratuito, eso fue un proceso. Eso fue un proceso que viene desde el 64. Continúe entonces. La fuerte presión provocó una mayor unión entre las asambleas de estudiantes de todos los territorios que se materializó en la elaboración del programa mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, fruto de intensas discusiones ideológicas. Ustedes saben que en las universidades se genera muchas filosofías, muchas ideologías, de izquierda, de derecha, entonces siempre están como en ese choque, en esa dualidad, en ese choque entre las ideologías. Y en ese entonces se empezó a generar las ideologías marxistas, leninistas y de Mao Zedong, que hablan sobre el comunismo, sobre el socialismo comunismo, que tuvo mucha fuerza en los años 60, 70 y a principios de los 80, que luego ha ido perdiendo fuerza, vigencia, en el momento en que cayó la perestroika, que cayó el movimiento ruso, que cayó la muralla rusa. Entonces ya genera una cantidad de movimientos, se ha ido perdiendo mucho los movimientos de izquierda, pero no como ideología, sino como movimientos. Entonces ha tomado mucha fuerza, ha retomado mucho el capitalismo salvaje. Ahí es cuando empieza el capitalismo salvaje a ser mucho más agresivo y más como un pulpo que ha ido generando la desigualdad social que tenemos hoy en día. Y que hoy lo estamos viendo con esto de la pandemia. Se ha visto claramente la desigualdad social y que aunque el presidente quieran pintar dándole 60.000 pesos a la gente o 100.000 pesos a la gente, se ha notado la desigualdad social y que sigue viendo la desigualdad social y que la va a ver, siempre la va a ver, porque mientras el capitalismo salvaje, mientras el capital privado maneje las economías y maneje los gobiernos,
desgraciadamente va a pasar. Bueno, continúo. El documento sentó las bases de las reivindicaciones estudiantiles y las aspiraciones políticas y educativas. Constaba de 6 puntos. El más importante, el que hablaba de abolir los consejos superiores universitarios. Eso es a lo que yo me refería ahora. Conformado por representantes de los gremios y el clero, sectores extrauniversitarios. O sea, por favor, quien tenga el micrófono prendido lo apaga. Gracias. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono prendido. ¿Me colabora, por favor? Gracias. Bueno, miren, ¿qué es lo que les dije ahora de PM? La Junta de PM llevaba muchos años, ¿cierto? Muchos años formada, pero ¿qué salió a la luz pública? Que son gente de la alta sociedad, son capitalistas, son la misma gente que invierte en todas estas empresas, sus capitales, y ellos mismos son los que están manejando y manejan esto. Entonces, ¿qué sale a la pública en estos momentos? Que PM está manejado por gente de la alta sociedad. Y al renunciar ellos, pues, puso es que en tela de juicio la empresa, su funcionamiento, eso es mentiras, o sea, eso no, eso. Realmente el que toma las decisiones en un momento determinado es el alcalde. Lo que pasa es que este alcalde llegó abrochando duro porque por tantas cosas que han sucedido y por Hidroituango. Hidroituango, ¿qué es? Es una corrupción total. Es una corrupción de que quedémonos callados y que pague el pueblo. O sea, que hubo un sobrecosto en Hidroituango, aumentémosle los servicios al pueblo, saquémosle la plata al pueblo. No, en estos momentos que salió a la luz pública, que esa junta directiva estaba mangolada con todos ellos. Entonces, como ya no iban a seguir comiendo de todo eso, ¿qué pasa? Hidroituango se convierte para ellos en un talón de Aquiles y el alcalde dice, no, qué pena, vamos a demandar a Hidroituango. La Junta no permitía nunca que demandaran a Hidroituango. ¿Y eso qué hizo? Hizo que ellos renunciaran porque no estaban de acuerdo. Entonces, como para poner en tela de juicio, y el alcalde dijo, no, qué pena. Porque es que el alcalde... No tanto, profe, porque no están de acuerdo, sino porque lo que usted mismo dice, o sea, los inversionistas de EPM son personas de mucha plata. Y saben que tienen que pagar prácticamente un pueblo completo. Entonces ya están renunciando para no reconocer esa indemnización que tienen que dar, porque saben de que les va a dar muy duro. Claro, eso es lo que ellos están haciendo, es una estrategia que ellos están haciendo, porque ¿qué van a hacer? Van a cambiar toda la administración de EPM por gente nueva. Entonces, ¿qué va a decir la gente nueva? No, yo no tengo nada que ver con eso, yo cogí de tal año y ya el problema estaba. Entonces se van a lavar las manos y ya. No, y entonces sí, prácticamente es lo que estamos en una comparación. Entonces, con las universidades entonces, o sea, las juntas directivas de las universidades eran eso, gente prestante, gente que no tenía que ver nada con las universidades, y el clero, la iglesia, eran los que manejan de manera arbitraria y daban las órdenes en las universidades en entonces. Entonces no había fue la autonomía universitaria, o sea, ¿qué es lo que buscó este movimiento? Acabar con esa hegemonía que tenían las juntas directivas universitarias, que no tenía representatividad de los estudiantes ni de los maestros, sino de gente que llamaban en un momento determinado de la misma sociedad, gente prestante de la sociedad, y ellos eran los que tomaban las determinaciones junto con la iglesia. Entonces, ¿qué llegó eso? Llegó un momento en que eso hizo que se lograra que se acabara eso y que los estudiantes continúen los desencuentros. El gobierno, por su parte, expidió el 25 de junio, el decreto de 1259, por el cual le otorgaba los derechos a las facultades que antes tenían las demás autoridades universitarias. De acuerdo con los profesores Miguel Ángel Pardo y Miguel Ángel Urrego, la arbitrariedad de los rectores fue denominada como autonomía universitaria, o sea que ellos hacían lo que les daba la gana.
Entonces, ¿qué acaba con eso? Acaba con toda esa famosa autonomía. Entonces, los desencuentros y el paro continuaron hasta el mes de septiembre, cuando el Estado y los estudiantes llegaron a un acuerdo por el que se construyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno de la Universidad Nacional y de Antioquia, disueltos ambos en 1972. A pesar de la brevedad de los logros, el movimiento estudiantil del 71 evidenció el poder de convocatoria de la juventud para presionar a los entes gubernamentales. O sea, desde ese entonces se ha visto y se ha evidenciado que en Colombia tiene mucha fuerza y mucho peso lo que digan también los estudiantes. Tanto es que no dejaron que se diera el plebiscito por la paz. Entonces, miren que eso hay que reconocerlo. Ustedes lo tienen que tener muy en cuenta. Entonces, hasta aquí, pues, es como lo que les quería, como es el aporte del conocimiento que deben tener ustedes, que no es solamente que es manada de revoltosos, manada de socialistas, de comunistas, como los tildan a ellos. No, es el mismo pueblo, es el mismo pueblo representado. Lo que pasa es que muchos de esos estudiantes, luego que se gradúan, se convierten en la clase élite, en parte de la clase élite. O sea, muchos de ellos estudian y que cuando yo salga voy a ayudarle al pueblo, y mentiras. Se reciben como profesionales y entran al mercado capitalista y se dejan absorber por ese pulpo y se vuelven y se les olvida. Y entre eso hay mucha gente que en el país en estos momentos están ocupando cargos altísimos de ministros, de senadores y todo, que se les olvidó que ellos también fueron pobres, que ellos también de dónde vinieron, que adquirieron un estatus social, una imagen social y se unieron, se hicieron parte del pulpo y empezaron a hacer inversiones económicas y de capital privado en empresas y en estos momentos siguen aplastando al pueblo, ya son parte de la gente que aplasta al pueblo. Conozco muchos casos, entonces, de gente que supuestamente en su momento fue que muy revolucionaria, muy de izquierda, y hoy en día son más derechistas que el mismo Papa. Entonces, es como lo que les quería, como una reflexión. La idea es que ustedes realicen un resumen de esto, o el que no quiera hacer un resumen puede hacer una reflexión. A mí me parece también que es muy valioso una reflexión que ustedes pueden hacer frente a qué piensan ustedes frente a esto, frente a por qué los estudiantes y este movimiento que nace en la UIS, que en el 71 se refuerza y que sigue hoy en día todavía y que sigue muy latente y muy palpable a nivel social en estos momentos. Bueno, entonces dejo de compartirles la pantalla porque básicamente es... Hola Gisela, ¿qué más? Hacía tiempo no te veía. Es básicamente lo que necesitamos como aprender hoy, aprender esta semana, que Colombia es la construcción no solamente de movimientos de derecha, sino también movimientos de izquierda. Y que desgraciadamente los medios políticos, los medios de comunicación, que son parte del pulpo que se llama capitalismo, todos esos noticieros lo que buscan siempre es desinformar y tergiversar la información real, la veracidad de las noticias y de la verdad para trabajar al servicio de la burguesía, de las clases élites, de las clases que manejan el país, que no les interesan sino mantener el pueblo subyugado, explotado y sin derechos, que es lo que básicamente es lo que vivimos en estas sociedades latinas, países tercermundistas, que les he dicho, Intimidados, porque intimidados. Y el COVID las no es personas no ajeno. hablen por los asesinatos y por lo que hace el mismo gobierno para callar la gente, que eso es como una de las armas más grandes que ellos tienen, callar la gente, no más con los asesinatos. Exacto, a callar la gente, a callar las verdades, a callar los derechos, no respetarle los derechos a la gente, a los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales.
Entonces, aquí hay un poder muy grande entre la iglesia y la clase política y el clero, que el Estado y el clero han mantenido lo que se llama el famoso concordato, que es un acuerdo donde cada uno le respeta al otro, pero apoya al otro en todo lo que necesita. Desgraciadamente, pues eso se ve reflejado en el tema que venimos trabajando, que es la discriminación social, la discriminación económica, que es básicamente lo que estamos viviendo en estos momentos y que el COVID-19 lo ha puesto en tela de juicio y que lo ha sacado a la luz pública más evidentemente de la división social y de la desigualdad social que vivimos en Colombia y en Latinoamérica. Que eso se ve evidente, pues, y que desgraciadamente están disfrazando una cantidad de cosas, haciéndose ver como los grandes, los políticos y el presidente se están haciendo ver como si fueran los que están haciendo un aporte económico y devolviéndole al pueblo el IVA y devolviéndole una cantidad de cosas que en sí están disfrazando, es el mantenerse en el poder. Lo que busca el presidente es que lo reelijan. Él lo que está buscando es de cualquier medio, de cualquier manera que lo reelijan a él. Bueno, esto ya se va a acabar, falta un minuto nomás. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Ya tienen claridad qué hay que hacer? Callen ya, hablen ya o callen para siempre. Oh, entonces está muy bien, profe. Ya la vuelta es a ver si de pronto se puede hacer eso hoy, porque ahorita también hay otra clase. Entonces, en unos pausitos vamos a ver qué vamos adelantando. Bueno, entonces recuerden que ustedes deben mandarlo a los correos, que deben de mandarlo al correo que yo tengo ahí. Cada grupo tiene su propio correo, ¿cierto? Porque recuerden que a mí me clonaron el coso, entonces ya no lo pude recuperar. Toda la información se perdió. Necesito que me manden los de Clay 3, me mandan toda la información a este correo de Clay 3 y los de Clay 4 a este correo. Y por favor, desde el 18 de julio, los que no han mandado por WhatsApp, los que mandaron por el correo me deben mandar de nuevo todos los trabajos desde el 18 de julio, desde que empezó